Madre mía, gente. Agarraos porque lo de Ander Cell y Kerem Bürsin es una bomba. La verdad sobre su futuro acaba de salir a la luz y olvidaos de todo lo que os habían contado. Esto no se lo esperaba a nadie. Mira, yo es que flipaba. Después de todo el rollo que hubo de que si rompieron, de que si ya no se hablaban, de que cada uno por su lado zas. De repente la noticia que me ha llegado es que están planeando algo juntos. Juntos. Pero no una reconciliación cualquiera, no. Algo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Para ser honestos, yo pensaba que ya lo nuestro con ellos había terminado, ¿sabes? Que cada uno seguiría su camino, ande con sus proyectos, Kerem con los suyos. Y que sí, que se habían querido mucho, que habían tenido una historia preciosa, pero que ya estaba. Que a veces la vida es así, que las cosas acaban y punto. Pero resulta que no. Que parece que hay una conexión ahí que no se rompe tan fácil. Y lo que se está diciendo ahora, y esto es lo fuerte, es que no van a volver como pareja, al menos no de la forma que todos esperamos. Ojo. Eso es lo que dicen los rumores más potentes. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi teoría de salseo total, es que están preparando algo profesional juntos. Sí, como lo oís. Y no hablo de una película o una serie, aunque también podría ser. ¿Hablo de algo más estratégico? No sé cómo decirlo. Muchos dicen que es para avivar las llamas, que es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, para volver a estar en boca de todos. Y no me extrañaría, la verdad. Han estado un poco calladitos últimamente y de repente ¡boom! Esta noticia tan gorda. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si hay un proyecto que les une de verdad, algo que les apasiona a los dos y por eso han decidido unir fuerzas? A lo mejor es una marca o una fundación, algo que va más allá de lo puramente profesional. Recordemos que Ande tiene ese ojo para los negocios, y Kerem también es un tipo con muchas ideas. Imaginaos que se juntan sus mentes creativas para lanzar algo nuevo, algo que revolucione. Eso sí que sería una jugada maestra. Porque piensa, si ya de por sí solos arrasan, imaginaos juntos en un proyecto nuevo. Sería un bombazo mediático seguro. Y a ver, tampoco descartemos la posibilidad de que la chispa siga ahí. Que a veces una buena colaboración profesional puede reavivar cosas que creíamos muertas. Lo que sí está claro es que esto les pone de nuevo en el centro de la atención, ¿y de qué manera? No es algo que se espere de una pareja que se supone que ha roto. Hay mucha gente diciendo que es una farsa, que están fingiendo para ganar dinero o fama. Y bueno, en este mundillo, ya sabemos que todo es posible. Pero yo tengo mis dudas. Veo a Ande y veo a Kerem, y veo gente con mucha ambición y también con mucha creatividad. Y si han decidido apostar por un proyecto conjunto, tiene que ser algo muy gordo. Algo que les motive de verdad. Lo que me intriga es cómo van a llevar esto. ¿Se van a mostrar juntos públicamente? ¿Van a dar detalles de su proyecto? Porque si solo es una estrategia, lo van a tener que hacer muy bien para que no se les note. Y si por el contrario hay algo más allá de lo profesional, pues que Dios nos pille confesados. Porque la gente les adoraba juntos y este giro de los acontecimientos, sea lo que sea, va a dar muchísimo que hablar. La verdad es que yo estoy deseando saber más. Esto es un auténtico misterio y me encanta cuando las cosas se ponen así de interesantes en el mundo de la farándula. Parece que nunca dejan de sorprendernos. Pero volviendo a lo que nos importa, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia para relanzar sus carreras, o hay algo más profundo detrás de esta noticia tan inesperada?